Listo, gracias. ¿Qué más, muchachos? Bien, doctor, ¿Cómo bien. está, doctor? Todo buenas. Bueno, no he terminado de ver las audiencias. Estoy tratando, obviamente me ha tocado recortar unas partes, pero trato de verlas casi todas. Contento porque pues veo que la mayoría están listos para sentarse en un estrado judicial e ir a darse cachetadas con todo el mundo. Me afana una situación que a veces somos muy distraídos con las circunstancias. Unos me hicieron audiencias de imputación, otros revocatoria, otros medida de aseguramiento solicitada por la fiscalía y la regla de juego era solicitada por la víctima. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un componente especial que era el que estamos viendo el 306. Sin embargo, pues todos los roles que se desarrollaron en las otras me pareció muy interesante, muy chévere. Un punto que sí quería comentarles para la próxima ocasión, los que hicieron de víctima o los que hicieron de indiciado y que no participaron en las audiencias, no, de eso no se trata. Esa persona tiene que participar, el grupo entero tiene que participar. Y para participar, pues creamos otro rol. Es decir, entonces cambiamos la situación fáctica y no era un procesado, sino dos procesados, entonces tocó presentar dos abogados o algo así, ¿vale? O dos representantes de víctimas, puede ser. Sin embargo, pues no he terminado, pero muy contento con lo que he visto. La mayoría, muy buen trabajo. Ya ustedes son más abogados que yo, entonces ya están listos. Doctores, por otro lado, cuando se sustenta una medida de aseguramiento, fíjense, doctores, que esto no sea solo para medida. Me tocó acá desde el celular y estoy aquí en el balcón porque si meto al apartamento se me corta el celular. Entonces estoy jodido. Podemos ver el atardecer, profe, está chévere está chévere ya. Del panorama. Entonces, miren, docs, muy importante esto, por favor, que es una enseñanza de vida. Al momento de hacer una solicitud, al momento de interpretar una petición como una imposición de medida o hacerle oposición a la misma, es importantísimo el traslado de los elementos materiales probatorios. Recuerden ustedes en la audiencia que vimos de prórroga de medida de aseguramiento del fiscal. El fiscal no corrió traslado de los elementos, doctores. Y al no correr traslado de los elementos, pues nosotros salimos victoriosos. Entonces podemos hacer la exposición más hermosa y brillante del mundo, pero si no corremos traslado de un solo elemento, perdemos todo. Doctores, les traigo en estos momentos una sustentación. A ver si la quieren escuchar. Una sustentación de una oposición a una medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Es un caso de los que más me han tocado el corazón, porque yo estaba defendiendo los intereses de una señora que yo veía como si fuera mi mamá. Me dolía mucho que estuviese ahí detenida. Le metí el alma y el corazón. Hay otro abogado, la intervención está hecha por dos abogados, uno que me antecede y sigo yo. Pero me gustaría, Cata, que me ayudaras a compartir este audio y espero sea del agrado de ustedes. Por favor, tomen nota bien de las circunstancias que se pueden llegar a dar alrededor. Fíjense, yo voy a hablar de una situación fáctica que ustedes no conocen, ¿sí? Por eso no hago en esa audiencia yo no hago tanta claridad de la situación porque acabamos de salir de imputación, pero sin embargo, fíjense muy bien de los instrumentos procesales que estoy usando, fíjense muy bien de cómo ataco la inferencia razonable, fíjense muy bien cómo desbarato los punibles. Entonces, todas estas circunstancias al momento de la alegación soportada documentalmente, jurisprudencialmente y normativamente. Entonces, Cata, porfa, procedes de conformidad. ¿Ya tienes ahí el enlace? Sí, señor, pero entonces, ¿por el audio o, perdón, por el grupo de WhatsApp o acá por la pantalla? Compártelo por la pantalla que si algo vamos haciendo alguna observación o algo. ¿Listo? Ok, sí, señor. Gracias.
Doctores, y antes de continuar, el día sábado en la madrugada salimos victoriosos, libertad del cliente. Y ayer recibí una llamada del cliente diciendo que si yo era un buen abogado o si sí estaba preparado para defenderlo. En fin, así es la hipocresía, doctores. Así es. Hay gente desagradecida, doctor. Pero muy bueno, doctor, que sacó su caso adelante. Gajes del oficio, aquí estamos presentes, presentes, presentes. Sí, así es. Todo ladrón juzga por su condición. Siendo las 8:33 de la mañana del 17 de septiembre de 2019, el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías se constituye en audiencia preliminar para darle continuidad a la solicitud de medida de aseguramiento que ha hecho la señora delegada de la Fiscalía y en esta oportunidad escuchar la intervención de 3 de los defensores acá presentes, esto dentro del radicado 11001 60001 01 2017 00468, número interno 317188. Para efectos de que quede constancia en el audio, se procede a la presentación de las partes por la Fiscalía. Gracias, señoría. Buenos días a usted y a todos los presentes. Lilia del Carmen Almeida Torres, fiscal 107 seccional, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Grupo de funcionarios, estamos en el 7º piso Antiguo DAS, extensión, teléfono 408-8000, extensión 1732 o 1910. Muchas gracias. Gracias, doctora. Señoría, muy buenos días. Un respetuoso saludo extensivo a los demás presentes. Soy Mayoría Estela Moreno Romero, fiscal 103, delegada ante jueces de circuito, en apoyo de la fiscal 107 seccional con la misma dirección de notificaciones. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa. Buenos días, su señoría y demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Karen Sofía Vargas Hernández, soy la apoderada de Ángela María Penagos y mis datos de notificación y demás ya registran dentro del plenario. Gracias. Muy buenos días, honorable juez y demás asistentes. Diego Felipe Gutiérrez Sánchez, ya con datos que reposan en el expediente. Muchas gracias. Buenos días, señora juez. Con profundo respeto los saluda Oscar Iván Hernández Salazar, defensor contractual de confianza de Camilo Alberto Ortiz Martínez, quien se permite hacer extensivo este respetuoso saludo a la contraparte y a los compañeros de la bancada de la defensa. Señora juez, muy buen día, señora asistente del despacho, señora fiscal, fiscales delegadas e igualmente compañeros de bancada de defensa y demás presentes. Se presenta Edgar Mondragón Páez, quien representa los intereses de Erwin Ramiro Contreras Ramos. Gracias. Gracias, doctor. Señores imputados, por favor procedan con su presentación, solamente el nombre. Es Erwin Ramiro Contreras Ramos. Buenos días, mi nombre es Camilo Alberto Ortiz Martínez. Buenos días, Ángela María Penagos Trujillo. Buenos días, Irmen Cis Herrera. Gracias. Señores defensores, quedan en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora juez. Lo primero que quiero... Doctor, recuérdame a quién está representando, por favor. Como acabo de decir, a Camilo Alberto Ortiz Martínez.
Lo primero que quiere hacer la defensa es contextualizar un poco el escenario del cual surge esta actuación. Si bien la señora fiscal hizo un bosquejo más o menos detallado, no está de más recordar que de lo que se trata aquí es de la existencia de una de las consecuencias del cambio del régimen de seguridad social que se desarrolló a partir de la Ley 100. El impacto que tuvo este cambio en el sistema de seguridad social implicó que las antiguas cajas de previsión de los municipios tuvieran que tomar medidas para la asistencia, el cumplimiento de los pasivos pensionales, y esa es un poco la fuente de la creación del Fondo de Pensiones Territoriales, un poco asumir la responsabilidad de poder cumplir con esos pasivos que tenían las entidades territoriales, en este caso los municipios. Esto tiene alguna relevancia en dos medidas. Lo primero es que hay que decir que los recursos de que se ha venido hablando en esta actuación son excedentes por el cumplimiento de unos requisitos de los municipios en el pago de ese pasivo pensional. Lo segundo que es relevante destacar es que esos recursos no se tocaron por particulares. Particularmente en el caso de Camilo Alberto Ortiz, ya veremos un poco más en detalle la situación individual de él, pero particularmente en ese caso está claro que los recursos por excedentes que le correspondían al municipio de La Macarena, único evento del que se habla con relevancia en este asunto, pues no se tocaron de ninguna manera. Y esto es importante porque la pretensión de la Fiscalía de arropar, particularmente cuando habla de la gravedad de la conducta, arropar estos hechos con la suma gravedad de la corrupción pareciera un poco desproporcionado, en la medida en que no hay en absoluto la más mínima afectación de recursos públicos. Y ese es un detalle que la defensa no puede dejar de subrayar, porque es que se presenta en los medios de información. Tuve ocasión de ver las noticias en versiones digitales del Tiempo y El Espectador, y se presenta como un gran hallazgo de corrupción y el grave enredo de los alcaldes, cuando en realidad aquí de lo que se trató exclusivamente fue de la tramitación de unos recursos que no se vieron afectados por la actuación de las personas que están siendo investigadas, pero muchísimo menos por Camilo, por las razones que más adelante voy a exponer. Ese marco general ha llevado a la señora fiscal a la conclusión de que la tramitación de esos recursos, que es una cosa sencilla, es a partir de una información que por supuesto tenían los municipios, porque es que son parte del asunto, son los que giran, son los que controlan, son los que cumplen los requisitos. Esto no es un invento ni del procesado Erwin, ni de Camilo, ni de la señora Ángela. Esta es una rutina que se cumple en las entidades territoriales que tienen pasivos pensionales y que logran cubrirlos en un 125% de acuerdo con la normatividad vigente. De modo que esto ni es un invento, ni es una trampa para apoderarse de recursos públicos, como podría llegarse a pensar en algún momento. No, estos son trámites de rutina, y aquí, lo cual va a ser relevante cuando revisemos un poco el problema de la adecuación típica de la conducta, particularmente de mi defendido, pues aquí lo que se hacía era agilizar esos trámites. Por eso incluso en las inquietudes, en los desvelos que le genera a uno la responsabilidad de la defensa, entonces hoy en día está esa gran ayuda de lo que es Internet. Entonces, buscando por Internet sobre el problema de los recursos de los FOMPET, se encuentra uno con elementos como este. Aquí tengo un boletín que se llama el Boletín 104,
en el que el ministro de Hacienda de la época, el doctor Mauricio Cárdenas, dice en Valledupar le decimos no a los tramitadores, no a los intermediarios. Y esto es profundamente relevante. Aquí estamos hablando no de unos ladrones, no de unos especuladores, no de unos estafadores, sino de unos tramitadores o intermediarios. Y por eso es que el ministro en este documento, que por supuesto, aun cuando es de redes abiertas, está a disposición de la contraparte y de los compañeros de la bancada de la defensa que lo quieran examinar, pues este documento jamás menciona la expresión delito. Simplemente dice, mire, no se pongan a valerse de intermediarios que el ministerio solo, sin la ayuda de nadie, les colabora y les entrega sus recursos. Y esto no es ninguna novedad, digamos, son muchas las actuaciones en los temas de reparación, de restitución de tierras ha ocurrido lo mismo, las advertencias pululan, es decir, no se necesita abogado, no se necesita abogado, no se pongan en eso que no hay necesidad, el Estado los atiende de manera directa. Pero que eso sea así no quiere decir que el que se ponga a intermediar esté cometiendo delitos. Es como en la acción de tutela, no se exige abogado, pero si lo tiene nadie se va a poner bravo por eso. Un requisito superfluo porque esos recursos van a dar a los municipios sí o sí. Y entonces el hecho de que exista una persona que esté interesada de alguna manera en que los recursos se demoren menos en llegar del ministerio al municipio, de ahí no se puede inferir razonablemente que se esté incurriendo en una conducta típica. Un poco el preámbulo es porque la primera gran inquietud que tiene la defensa de Camilo es cómo, según la información que ha vertido en esta audiencia la señora fiscal, cómo se puede adecuar ese comportamiento al delito de concusión. No parece claro, porque es que el delito de concusión tiene unas características especiales que lo diferencian de otros tipos penales, y en particular es el problema de la afectación de la voluntad de la víctima. Sin una afectación de la voluntad de la víctima por la vía del constreñimiento o por la vía de la inducción o por la vía de la solicitud, no puede configurarse el delito de concusión, sencilla y llanamente. Y entonces uno aquí oye a la señora fiscal, obviamente las observaciones que se hacen con respecto a su trabajo son con el profundo respeto de quien reconoce que ha hecho un esfuerzo impecable y supremamente bien orientado a cumplir con su rol. Pero entonces lo que uno advierte es que a la mesa le falta una pata, porque es que uno lo que ve es que no hay ninguno de los elementos probatorios descubiertos por la señora fiscal, ninguna evidencia física, ni ninguna información legalmente obtenida que nos demuestre que en algún momento hubo algún grado de afectación de la voluntad de los alcaldes. Y sin eso no se configura la conclusión. La señora fiscal nos dice, nos relata que los alcaldes son por regla general personas poco ilustradas, y de ahí deduce que están en condiciones de vulnerabilidad. Pero cuando estamos hablando de la adecuación típica de la conducta, no nos podemos conformar con una información genérica que más parece una opinión, además no verificada. A mí, particularmente en el caso de la Macarena Meta, me hubieran tenido que traer la prueba de que el señor alcalde es una persona en situación de vulnerabilidad a la que se le opuso una gran fuerza, la fuerza del servidor público, y ante esa fuerza se vio compelido a aceptar una propuesta indebida. Porque es que de otra manera no hay conclusión. De hecho, la doctrina y la jurisprudencia llevan muchos años trabajando el concepto esencial de la conclusión. Y yo reconozco que las lecturas en estas audiencias resultan un tanto aburridoras, pero a veces son inevitables.
voy a permitirme leer 3 fragmentos muy cortos que ilustran este fenómeno, solo para demostrar que en el relato que ha hecho la señora fiscal brilla por su ausencia un elemento esencial de la concusión. Dice una jurisprudencia traída por el tratadista Alirio Sanguino Madariaga, libro Delitos contra la Administración Pública en la Jurisprudencia, segunda edición, Librería Jurídica Sánchez Limitada, página 227, cita abundante jurisprudencia de todas las épocas. El fragmento que voy a leer, que está repetido y reiterado posteriormente por muchas sentencias, y ahora lo demuestro. Estamos hablando de una sentencia de Germán Galán Castellanos del 22 de septiembre de 2004 que dice esto al respecto. En este orden de ideas, y como se enfatizara en el precedente decisión jurisprudencial, si el metus, latinazgo que implica el miedo a la condición del servidor público, se halla ausente, el delito no alcanza su configuración ni siquiera al grado de tentativa. Es decir, se configuraría un evento de atipicidad relativa por ausencia de uno de los elementos constitutivos del tipo, por cuanto el delito se consuma al constreñir, inducir o solicitar el dinero o la utilidad indebidas en beneficio del funcionario público, independientemente de que la especie, dinero o utilidad, entre en la esfera de custodia del servidor público o de un tercero. En segundo lugar, considera la Sala que el efecto del denominado metus publicae potestatis debe estar cifrado ineludiblemente en las consecuencias que produce la solicitud corrupta del servidor público en el particular, atendiendo su trascendencia y connotación, pues no de otra consideración sugiere el significado metus en relación con las condiciones de quien con abuso de poder estremece la voluntad del sujeto en contra del cual se dirige, atendiendo las condiciones inherentes a la víctima, atendiendo su fortaleza o debilidad, ya que se trata de aquellos reatos en que se presenta una especial interacción entre el concusionario y el concusionado. Vamos, es evidente, palmario, que para que se configure el delito de concusión se requiere una afectación de la voluntad de la víctima y que esa afectación debe tener una entidad de tal manera que el afectado, la víctima, no tenga opciones. Eso en los ejemplos de la vida cotidiana es mucho más sencillo en una infracción de tránsito. Nos frena la autoridad de tránsito en una vía de doble calzada porque vamos a más de 80 kilómetros por hora. Y el policía le dice a uno, mire, esto tiene 50.000 formas de arreglarse. Y uno queda en una encrucijada. O comete el delito y le da plata para que no le haga el parte, o se aguanta el parte. Esa es la situación, no hay alternativas. Ese es el ejemplo típico de la concusión. Entonces aquí uno lo que tendría que ver es si los alcaldes, y en particular el alcalde de La Macarena, de conformidad con los elementos materiales probatorios y evidencia física o información legalmente obtenidos traídos por la Fiscalía, se vio en esa situación. Porque del relato de la Fiscalía lo que uno encuentra es que hubo una cantidad de alcaldes a los que les hicieron la oferta de tramitarles, de agilizarles, y dijeron que no le interesaba. Y si esa es la afectación de la voluntad, pues entonces por supuesto que ahí no se producen esos requisitos de que está hablando la jurisprudencia. Solamente voy a citar, solo por decir, por demostrar que yo refrendo estas afirmaciones de la jurisprudencia, porque aquella puede resultar un tanto añeja. Esta es una sentencia de Luis Antonio Hernández Barbosa, magistrado ponente, SP 4492-2018, radicado 51949, aprobado en acta 361 el 17 de octubre de 2018. Es decir, una decisión que no tiene todavía ni siquiera un año. Y solamente voy a leer la parte pertinente. Esta sala ha precisado esta sala en relación con el delito de concusión que su estructuración requiere la concurrencia de los siguientes requisitos. 1. Sujeto activo calificado, servidor público. 2.
abuso del cargo o de las atribuciones. 3. Ejecución de cualquiera de los verbos rectores, constreñir, inducir o solicitar un beneficio de utilidad indebidos. 4. Nexo causal entre el acto del servidor público y la promesa de dar o entregar el dinero o la utilidad indebidos. El sujeto activo debe ser un servidor público que abuse del cargo de sus funciones. Lo anterior se presenta cuando, al margen de los mandatos constitucionales y legales concernientes a la organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, constriñe, induce o solicita a alguien dar o prometer una cosa. Independientemente de la modalidad de conducta ejecutada por el autor, forzosa se torna la concurrencia del ingrediente subjetivo predicable de la víctima, denominado metus publicae potestatis, o comprensión de no tener alternativa distinta a acceder a la pretensión del agente o asumir los perjuicios derivados de su negativa. En consecuencia, si el actor carece de esa capacidad de persuasión, el delito no alcanza su configuración. Siendo un delito de mera conducta basta para su consumación la manifestación de constreñir, inducir o solicitar dinero u otra utilidad indebida, independientemente de que el sujeto pasivo la cumpla. Entonces, el proceso, la actuación, la pretensión de la Fiscalía en la solicitud de medida, señora juez, con todo respeto, yo creo que se cae por su base. Aquí no hay una adecuación típica de conclusión, porque de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, no se puede establecer que el alcalde de la Macarena Meta haya sufrido algún tipo de afectación en su voluntad y no haya tenido alternativa distinta que aceptar la propuesta de que le adelantaran o le vigilaran o le monitorearan el trámite de esos pagos que operan por derecho propio. No se trataba aquí de un litigio, se trataba de una cosa que funciona de manera automática con el llano de unos requisitos. Lo que pasa es que uno, al observar un poco también el mismo discurso de la señora fiscal, lo que encuentra es que probablemente, eventualmente, la descripción que ella nos ha hecho corresponda a una descripción típica distinta. Porque si en este elemento, al no configurarse el concierto, la concusión, perdón, pues uno diría que ese comportamiento del tramitador no deja de ser incómodo, no deja de ser, pues digamos que un comportamiento de alguna manera reprochable, quizás sin toda la entidad necesaria para hacer un delito. Pero si uno le buscara una mejor adecuación típica a esa conducta, yo creo que la encontraría fácilmente, por lo menos en cuanto a quien reúna las calidades especiales requeridas en el tipo, en lo que establece el artículo 420 del Código Penal. Hola a todos, la reunión se va a pausar, o sea, se va a cortar, entonces les vamos a enviar el siguiente link al grupo de WhatsApp para que estén pendientes. Se llama el delito utilización indebida de información oficial privilegiada y dice: el servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídica, incurrirá en multa. Y esa es la dramática consecuencia. Yo no tengo duda, la más mínima, de que el relato que nos ha hecho con mucha riqueza descriptiva la señora fiscal, en el que brilla por su ausencia la afectación de la voluntad de la víctima, sí podría eventualmente enmarcar en esta descripción típica.
Y entonces el problema es que la consecuencia es otra, no habría lugar siquiera a imposición de medida de aseguramiento porque la pena establecida hasta hoy es la de multa. En este momento se tramita en la Cámara de Representantes el proyecto de ley propuesto por la Fiscalía General de la Nación C010 Cámara. Ayer estaban discutiendo el texto y ahí se cambia esta pena de multa por una pena de prisión de 3 a 5 años. Pero pues por supuesto esa es apenas uno de los quereres del legislador en la lucha denodada contra la corrupción que se está adelantando a partir de esa consulta popular que se hizo sobre el tema. Pero por el momento, pues la conducta enmarcaría aquí y la consecuencia sería la multa y entonces no habría lugar a una medida de aseguramiento. De tal manera, señora juez, que además aquí uno lo que encuentra en los elementos de los que nos dio traslado muy generosamente la señora fiscal, con mucha lealtad, no nos podemos quejar del comportamiento de la fiscalía. Pero de ese traslado lo que uno descubre en el caso de Camilo es que el señor alcalde nunca tuvo que entregar un peso para esa gestión. Ni de la plata que le giraron, ni de su bolsillo, ni del presupuesto del municipio. De hecho, en el interrogatorio que se le recibió y del que se nos dio traslado de la persona que está buscando beneficios por colaboración,